muchísima gente, muchísimos españoles lo quisieron sin conocerle. O sea, ellos le estaban agradecidos porque Antonio les contaba la actualidad cada mañana, muchas veces representaba sus opiniones, se sentían protegidos, digamos, por él, pero nunca llegaron a conocerle, ¿no? Y el hecho de que ahora puedan conocer un poco a ese Antonio y puedan tener una idea, digamos, de cómo era ese ser humano, pues ese es un reto interesante. ¿Cómo es una cena en Moncloa con el presidente del gobierno? Un coñazo. Le puso las pilas a la información política. Además, nadie ha sido más valeroso. Es cierto que se empleó con dureza en muchas ocasiones, pero nunca con los débiles. Su bronca era con el poder y sus habitantes. Este es un pasaje del nuevo libro de Luis Herrero que narra la vida de Antonio Herrero. Luis, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias por invitarme. Ustedes se conocieron de pequeños en el colegio jugando al fútbol. Su amistad fue muy prolija desde entonces. O sea, la vida se empeñó en juntarnos, empezando por el apellido. Compartimos el mismo apellido, pero no tenemos ningún parentesco familiar. Luego estamos juntos en el colegio, en el bachillerato, naturalmente sin haberlo premeditado. Después nos vamos a Pamplona a estudiar la carrera sin habernos puesto de acuerdo. Compartimos el mismo piso, eso sí, por economizar gastos. Claro. Luego, o sea, que la vida les fue juntando en... Siempre. O sea, es un caso portentoso de cómo cuando la vida se empeña en juntarte, te junta. Dejarle al destino, a eso que haga usted de la vida, el que actúe, ¿no? Y que uno se vaya colocando, ¿no? Y vaya reaccionando. Sin duda, ¿no? La prueba más evidente es que Antonio y yo, los dos, suspendimos la asignatura de radio pues no menos de 6 veces en la carrera. O sea, eso demuestra hasta qué punto nosotros nunca jamás pensamos que nos íbamos a llegar a la radio ni nos atraía a la radio de una manera especial, ¿no? Le define también como un periodista sin domesticar, ¿no? Ahora mismo creo que quedan pocos periodistas sin domesticar. Muy pocos. Yo francamente echo mucho de menos el periodismo que encarnaba Antonio. Y en parte, mi decisión de apartarme de la primera línea del periodismo viene motivada también porque yo no termino de encontrarme cómodo con el periodismo que en este momento impera. No digo que no haya honrosísimas excepciones, que las hay, pero el paisaje general a mí no me termina de gustar. ¿Cómo es una cena en Moncloa con el presidente del gobierno? Un coñazo, porque vamos, el presidente del gobierno con el que yo he cenado en Moncloa. Yo he cenado solo con 2 presidentes del gobierno en Moncloa, con Adolfo Suárez y con José María Aznar. Pero Aznar es un tío que habla muy poco y que mantener viva una conversación con Aznar es muy difícil. Entonces, había muchos silencios en esa cena. Sí, además él yo creo que disfruta administrando esos silencios y tal. Y eso, a mí eso me una gran pereza. Por otra parte, tengo que agradecer el hecho de que él nos invitara, ¿no? Es decir, que un periodista, si le invita al presidente del gobierno a compartir mesa y mantel, pues se tiene que sentir honrado, y yo no tengo nada más que motivos de agradecimiento por esa razón, ¿no? Fue en una cena que fue la víspera de la muerte de Antonio, tal vez por eso se ha hablado tanto, ¿no? Porque la casualidad quiso que se produjera unas horas antes de la muerte de Antonio. Antonio nunca fue convocado a esa cena. O sea, a esa cena el presidente del gobierno, José María Aznar, nos invitó a Federico Jiménez Santos y a mí, ¿no? Y es verdad que en esa cena él exteriorizó de una manera inequívoca el enfado y el desagrado que tenía por la temperatura crítica del programa de Antonio hacia el gobierno. Al final tienes que juntar todos los factores. En aquel momento el Partido Socialista, en la oposición, había dado orden a todos sus dirigentes de que ninguno fuera el programa de Antonio. Por otra parte estaba un sector del episcopado enfadado con el estilo de Antonio y diciendo que se alejaba del ideario de la COPE y por lo tanto pidiendo públicamente pues una rectificación y si no una depuración en la dirección de la mañana. Y luego estaba la actitud hostil de un gobierno que tampoco soportaba la temperatura crítica de... Pero estaba solo Antonio entonces. Pero es que no eso tenía ni a la oposición, ni al gobierno, ni a la empresa. Exacto. A una parte de la empresa. Sí, bueno, pero me refiero que no debía ser una situación cómoda. Todo lo contrario, una situación incomodísima, muy incómoda. Pero y eso revela lo que hablábamos al principio, en el momento de la entrevista. ¿Por qué yo digo que Antonio era un periodista silvestrado e indómito? Pues por eso, es decir, era capaz de cabrear a todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Quizá le está pasando algo parecido a Federico ahora mismo, a Federico Jiménez Los Santos. Es que Federico, desde ese punto de vista, es muy parecido a Antonio, desde ese punto de vista. Es decir, Federico también es una silvestrado y es un indómito. Y Federico se morirá defendiendo sus ideas. Yo creo que Federico ha sido un revulsivo muy interesante desde el punto de vista de la audiencia y desde el punto de vista de lo que es la fidelización de una audiencia. Pero los últimos EGMs parece que están
diciendo que ese efecto haya podido empezar a pasar? Bueno, debe aprender de un error que cometió José María García con el Real Madrid. Es decir, García, que tampoco se casa con nadie, que es un periodista indómito, etcétera, en el periodismo deportivo, pues cuando la cogió con el Real Madrid, pues se convirtió casi en monotemático. Ya lo ha dicho usted 3 veces, ya lo he oído, ¿no? Pero es decir, cambia usted de canción también de vez en cuando. Y yo creo que hubo una parte de la audiencia que a García lo castigó por eso, ¿no? Y en este momento yo creo que, haciendo la traslación, por supuesto, a lo que es el mundo de la política, pues Federico pues debe estar atento a esas señales que le pueden llegar del EGM, por ejemplo, es una. La EGM, yo estoy convencido de que es una medición cutre, o sea, no mide para nada lo que de verdad pasa en el mundo de las audiencias en la radio. Pero chicos, estamos siempre en lo mismo, es la única vara de medir, y por lo tanto, como no hay otra, pues tendrás que darle un valor relativo.